Buenas tardes a todas y a todos. Yo disculpas, porque en principio me había comprometido con la Ejecutiva Federal, únicamente con Paco y con Santos hasta ayer, pero había otras cuestiones como es la reunión de Comisión Ejecutiva Confederal que se celebra una vez cada 6 meses para ratificar el periodo y coincide con las fechas. Entonces, lamento que les interrumpí. Sobre todo un debate que yo creo que es el debate central del sindicato, el que la compañera Belén y compañías están estableciendo al final del sindicato la capacidad de representación y de organización de la que tiene. Mucho de lo que yo voy a hablar y lo que lamentablemente pongo al amigo Santos van a depender de la formación de la que tengamos. Así es de simple y de tozudo todos los soluciones. Como habéis tenido unas jornadas, un consejo y un comité, pues no voy a entrar. Caracterizar el periodo lo sabemos todos. Este es un periodo en el que estamos jodidos. Este es un periodo en que aparezcan los bloques verdes en la esquina. Hasta el año 2011 todo el mundo pinta mal en nuestro país. Y pinta mal, lo importante no es saber por qué estamos así, sino qué se va a hacer para cambiar eso. Pinta mal por la razón, porque hemos actuado de la peor de las maneras en este país, es decir, un país que vivía generando un modelo productivo en base a las desigualdades. Desigualdades en el terreno del empleo, en el terreno de las retribuciones y en el terreno de carácter social. Hasta ahora, esta era una cuestión que la Unión Nacional de Trabajo venía cuestionando, recordaréis algunas de las de vosotros, o al uso de la oportunidad de coincidir, cuando en el año 2000 decíamos que el modelo de crecimiento español no tenía un pie de barro. Eso ya, hoy lo dice todo el mundo, ¿no? En el 2000, cuando lo sacamos, nos da una solanta de palos en ese terreno. Un modelo en el que se ha ido a lo fácil, es decir, a actividades intensivas de trabajo, muy poco intensivas como el añadido productivo. Aquí quiero hacer un paréntesis. El sindicato con esto tiene que hacer un esfuerzo de simplificar, porque esto se asocia a que no hacen falta actividades de servicios y solamente actividades industriales. Nosotros, todos los que estáis aquí, todos los que estamos aquí, sabemos que hay actividades centrales para la recuperación económica, en este caso el turismo. Es decir, el nuevo modelo productivo, una pieza central va a ser el turismo, por colocarlo en ese terreno, o un nuevo sector de distribución, más complicado que el turismo de identificar en ese terreno. Bueno, pues esas desigualdades pues han generado una situación que todo el mundo alucinamos. Yo no sé si hoy, por la intensidad del trabajo, habéis tenido tiempo de ver los medios de comunicación. Alemania ha tenido en el año 2009 un retroceso en su economía del 5%. Nosotros no vamos a llegar al 4%. Alemania ha tenido solamente 37.000 pérdidas de puestos de trabajo. Nosotros vamos a tener más de 1 millón. Ahora entenderéis el término que estaba utilizando de desigualdad, es decir, esa debilidad de nuestro aparato productivo, de poca inversión en capital, puramente, es decir, oiga, yo lo que hago es hacer una traslación buscando retornos fáciles. Y ese es el problema de nuestra recuperación, es decir, cómo recomponemos una situación que estaba basada en actividades muy intensivas en mano de obra, muy poco intensivas en inversión, en ese periodo. La ecuación era muy simple, la construcción y las actividades de servicios vinculadas al consumo, valga dicho, un consumo que supone que tenemos el endeudamiento más alto las familias de toda la Unión Europea. Aquí el que no tenía ya no una hipoteca, un crédito de consumo y etcétera, es que no era un ciudadano como Dios o como Alá consideraba en ese terreno. Bueno, pues recomponer esa situación es muy complicado. La suma del turismo y de la industria, lo que aparenta que son los dos pilares centrales, no va a reponer en un periodo cercano la construcción. Ahí aparecen una serie de temas, lo diré de una forma breve por no alargaros. El sindicato había abierto un espacio que hoy en día está ganado en la opinión pública, hoy en día
todo el mundo comparte que hay que cambiar el modelo productivo. Otra cosa es el cómo y sobre todo el para qué. Es decir, las palabras no dejan de estar ajenas a un interés de clase, aunque hoy en día no esté de moda hablar de estas cuestiones. La estrategia de economía sostenible puede avanzar en estos terrenos, todos entendemos que tiene insuficiencias, pero puede avanzar. Y a su vez la necesidad también de establecer otro tipo de alternativas, que voy de una manera breve a describiros. Siempre que en España ha habido una crisis, ha habido una ofensiva de que la crisis se debían resituar los costes empresariales, ¿no? Es decir, de una manera muy telegráfica, la crisis de los 80 se saldó con una gran reforma en el año 84, que es donde aparece el cáncer de la temporalidad, que hoy en día aún subsiste. La crisis de los 90 con una rebaja brutal de la protección al desempleo y con una desregulación de las condiciones de trabajo con la reforma del año 94, y la crisis de los 2000, pues bueno, la recordáis, es así, porque sois más jóvenes que yo, tendréis la memoria más fresca, ¿no? Es decir, el intento de recortar también las prestaciones del desempleo, el despido express, que por desgracia sigue estando en vigor, y que respondimos con la huelga de junio del 2002. Bueno, en esta crisis no se está produciendo eso, hay una tensión brutal por producir reformas laborales, con una gran coalición, una coalición nacional e internacional, organizaciones como de gran prestigio, la OCDE, el Fondo Monetario, el Banco de España. La gran mayoría de intelectuales de este país están en ese terreno, es un tema que recuperaré al final de mi intervención, pero tenemos que empezar también a valorar y poner nuestra actuación en su justo término. Una de las organizaciones que ha financiado la necesidad de una reforma laboral que pasara por recortar derechos de los trabajadores ha sido una institución que está justo aquí al lado, a menos de 50 metros. Lo sabéis, ¿no? Sabéis que ese edificio que hay aquí es de la Confederación Española de las Cajas de Ahorros. Somos vecinos. Estos fueron los que financiaron lo del contrato único, el famoso contrato en que el despido es creciente, que no es ninguna novedad, son unos intelectuales también de segunda mano, ¿no? Son de mercadillo, con todo el cariño que le tengo yo. Los que somos de Alicante nos hemos criado en los mercadillos, y los de Murcia también, en estas cosas. Es decir, este es el modelo anglosajón, que la segmentación y la temporalidad no es porque eres indefinido o eres temporal, es por los años que llevas de antigüedad. Si tú pones una estructura de indemnizaciones crecientes, te expulsa. Bueno, pues esta gente que ha financiado eso, anteayer encargaban una encuesta que la han hecho pública anteayer. 7 de cada 10 españoles están en contra de abaratar el despido. Es algo que el sindicato, la Unión General de Trabajadores, tendrá que poner en valor, frente a los medios de comunicación, frente a todo el mundo, en ese terreno. Segunda de las cuestiones, este es un periodo que para abaratar costes, la patronal empezó el año 2009 diciendo: no cumplo los convenios colectivos que están pactados, que eran 3/4 partes de los convenios colectivos, se dice pronto, o sea, de los cerca de 12 millones de trabajadores, 8 tenían cerrado el 1 de enero el convenio, la patronal dijo: no voy a cumplir. Bueno, los datos que hay ahora son provisionales al 31 de diciembre, porque la negociación colectiva tiene históricamente, no este año. Bueno, pues este es un año que, pese a esa posición de congelación salarial y en algunos casos recorte, pues bueno, hemos casi triplicado, hemos triplicado la inflación real del año 2009. Algo el sindicalismo confederal tendrá que ver con esa combinación de no aceptar recortes y derechos. Ahora, llegado a este punto, ¿el sindicalismo confederal tiene que solamente actuar en la resistencia? No, yo soy los que hemos tenido la oportunidad de hablar y de conocernos más en detalle en otras jornadas o en el terreno más personal. Sabéis que yo pienso de que la resistencia no lleva a ningún lado. Numancia resistió, y al final pues entraron, los romanos entraron. Lo que hay que hacer es lanzar ofensivas. ¿Y cuál es la mejor ofensiva que puede hacer el movimiento sindical y concretamente el sindicalismo que representa a los trabajadores?
pues plantear las necesidades que hay, de los problemas que hay. Tenemos necesidades de reformas. Es decir, aquí no hay que hacer una discusión nominalista de que no hace falta reformas. Claro que hace falta reformas. El problema es que las reformas, como la asocia la derecha, la patronal y los grupos estos de expertos, que yo en términos así benevolentes he calificado de intelectuales, aunque muchos tendrían que demostrar su capacidad intelectual, es decir, asocian las reformas a recortes de derechos. Aquí hay dos cuestiones claras a resolver. Una temporalidad injustificada, cada vez se pone más en cuestión. Un modelo productivo como el español no puede seguir creciendo en base a la temporalidad. Vuestros sectores son un exponente. ¿Por qué hay alternativas distintas en la misma actividad turística en las Islas Baleares que en las costas del arco mediterráneo o en Canarias? Por eso nosotros estamos planteando la necesidad de impulsar el contrato fijo discontinuo. Ha habido una iniciativa parlamentaria ahora recientemente que, por una serie de razones, yo creo que más de cuestiones de falta de saber hacer las cosas, no ha prosperado, pero que vamos a tener que impulsar. Es la necesidad también de reordenar los estímulos a las empresas, las ayudas, las bonificaciones, para no dejarlo en términos ambiguos, y a su vez también la necesidad de actuar sobre los colectivos de desempleados. Es decir, el sindicato no puede soportar, y sobre todo cuando es mentira, de que solamente nos ocupamos de los que tienen empleo y no de los parados. Este es un sindicato de solidaridad por naturaleza. Por lo tanto, tiene que desarrollar políticas de solidaridad que estamos planteando hacia los parados de larga duración, hacia las personas jóvenes. Personas jóvenes que, por cierto, fueron secuestradas de sus estudios. Yo utilizo con toda la crudeza la palabra secuestrada. Se les dijo, vete a trabajar a los servicios o vete a trabajar a la construcción, porque aunque termines la enseñanza secundaria obligatoria o el bachiller, vas a ganar menos que trabajando. Y esos son los chavales de 25 años, de menos de 25 años, las chavalas de menos de 25 años que hoy en día están, como decíamos antiguamente, ahora se dice sin cualificación y sin titulación académica. Antiguamente decíamos sin oficio ni beneficio en ese terreno. Y por lo tanto hay que lanzar una política en ese terreno. El sindicato está hablando de la necesidad de dar políticas de inserción de los jóvenes. Hay que abrir una discusión, os lo he dicho antes, cómo Alemania, con una recesión superior a la española, tiene un paro prácticamente neutral. Por una razón muy simple, porque mientras Alemania se apuesta por retener a los trabajadores, o no despedir, aquí se despide porque se piensa que se les va a contratar exactamente igual, con las mismas cualificaciones. Por eso vamos a lanzar ahora, ya de inmediato, la necesidad de trabajar sobre la reordenación y la reducción del tiempo de trabajo como una alternativa a las suspensiones temporales, en el caso de los expedientes colectivos. Hay que abrir una discusión sobre la ley famosa 45, el despido exprés. Ese es un tema que yo lo reconozco, es decir, son de los temas que sabíamos que estaban ahí, pero nadie sabía la capacidad de destrucción de empleo que tiene. Es un arma de destrucción masiva de empleo. Es decir, lo que piden los neoliberales, lo que pide la derecha, lo que pide la patronal, está ahí. Ahí ya no hay tutela judicial. Es yo te pago y adiós, y tú lo reclamas. Y eso hay que revisarlo en ese terreno. Bueno, en torno a estas cuestiones es la que pretendemos orientar el diálogo social, con complejidades. No tenemos mucho tiempo, nadie entienda que esto es una posición evidentemente fácil. La negociación colectiva. Os lo he dicho antes, la negociación colectiva en el año 2009, con las dificultades que hay, los convenios pendientes que hay. Si lo miramos desde el punto de vista cuantitativo, no hay más que otro año, al contrario, hay menos. Ahora sabemos que hay convenios importantes, sectores empresariales, que están intentando romper la negociación colectiva, individualizar las relaciones laborales. Vosotros lo estáis padeciendo, es decir, yo no me quiero inmiscuir, y aunque, como bien decía Martínez, sería mi derecho, para eso estoy en la dirección confederal temporalmente, espero, ¿no?
Vosotros habéis sufrido con el convenio de grandes almacenes la gran experiencia piloto de por dónde pretendía transitar la COE. ¿Qué os ha tocado? Por resumir, os ha tocado más cosas. Os ha tocado básicamente para mí 4 cuestiones. El poder empresarial para organizar las condiciones de trabajo y concretamente el tiempo de trabajo, encima con sentencias favorables, su gran obsesión de lo que ellos llaman absentismo, que no es absentismo, es que el trabajador no tiene derecho a estar enfermo, la trabajadora no tiene derecho a estar enferma. O sea, en todo caso, si hablemos con propiedad, hablaríamos de faltas al trabajo con justificación o faltas al trabajo sin justificación. El término absentismo, como la OIT define, es un término bastante más complejo en ese terreno. El sistema de clasificación profesional y de promoción y el sistema de retribuciones. En el fondo lo que se está planteando es la visión estratégica que la COE tiene de cuál es la salida a esta crisis. Es como si esta crisis fuera una crisis de oferta, que el problema está en los costes laborales. No, aquí hay una crisis de demanda. Si el sector de distribución tiene problemas, como los tiene el sector turístico, es porque no hay demanda. No hay demanda, nos llevaría muy poco tiempo, pero no voy a abundar por una razón, por el modelo productivo que hemos hecho. Todo en base al endeudamiento hace que hoy en día lo que se vendía no se vende. Y han intentado recuperar los resultados por esta vía. Y eso es lo que estáis padeciendo. Yo por eso cuando os planteasteis, lo hablamos, Paco y Santos fundamentalmente, a finales de julio, primeros de agosto, ¿qué alternativas había? Permitidme que me meta en vuestra casa. Aquí ya se ha inventado todo en grandes almacenes. Aquí habéis firmado convenios, habéis rechazado convenios, os habéis puesto las plumas amarillas un día, el otro día os habéis puesto las plumas coloradas, con el debido respeto y os lo digo con todo el cariño del mundo. Lo que tenéis que ser vosotras y vosotros mismos, ser sindicalistas de la UGT, defender principios y valores y dejaros de los cantos de sirena de los jefes de personal. Evidentemente, Martín, os van a boicotear las listas, pero se las han boicoteado siempre. Lo que tendremos que ver es cómo somos capaces de confederalmente resolver un problema difícil, porque es una anomalía democrática la que hay en este país, que un sector de la importancia, un sector vertebrado a nivel estatal, con una dependencia importante de las políticas públicas, que esa es la parte que Anget y compañía no quieren reconocer, dependen de las políticas públicas, en cuanto a la ley de comercio, en cuanto a la ordenación de horarios, en cuanto a licencias y permisos de apertura, etcétera, ha construido una alternativa sindical, o 2 alternativas sindicales, que uno más uno no son 2, son 1, manda el amo, no el patrón, ni los accionistas, manda el amo. Por eso yo creo que ese es un terreno que tenéis que tener claro y tener convicción en el planteamiento que habéis tenido, porque lo peor que puede ocurriros es que tengáis una sensación de miedo escénico en el tránsito. Es decir, esto ya, los que ya llevamos años y que hemos tenido siempre una dedicación, una atención a vuestra federación, lo hemos vivido ya. Lo hemos vivido en el final de los 80, lo hemos vivido en los años 90, en ese terreno. Yo creo que lo estáis enfocando correctamente, las concentraciones y la acción sindical que estáis haciendo es correcta, pero eso sí, y ahí que voy a acabar, tiene que tener un fruto. El fruto es el del principio. Esto sigue siendo exactamente igual que antes, aunque estemos en el siglo XXI y hablemos de páginas web y de tal, de algo que se llama proselitismo, una palabra que suena a alguna de vosotras y a alguno de vosotros os suena como tosca. Proselitismo es captar, convencer, ganarse a gente a nuestra causa. Es decir, eso es lo que hay que hacer con este tipo de cuestiones. Proselitismo para tener más afiliados, para tener más organizadores, y la otra, representación. En representación, lo que tenéis que hacer, como sabéis que vais a tener dificultades, avanzar en ese terreno. En el terreno confederal vais a tener el pleno apoyo. La Confederación está completamente detrás, al lado
al mismo nivel que la Comisión Ejecutiva Confederal en estos temas, es decir, lo digo para que no haya ningún tipo de visión extraña. Creo que nos jugamos mucho en el próximo proceso electoral y si sabemos capitalizarlo, podemos salir. No he podido participar y por lo tanto, Belén, no me aventuro. Tú sabes que soy atrevido, pero lo tanto, yo no creo que la organización tenga ahora ningún problema económico. Si sois capaces de presentar programas de trabajo concretos, con objetivos concretos, la Comisión Ejecutiva Confederal, Paco lo sabe muy bien, los atenderá en ese terreno, porque el año de elecciones sindicales, este año, pero sobre todo el que empieza en septiembre y el 2011 es central, porque muchos de los temas que nos estamos hablando, del diálogo social, de las políticas públicas, el de no recortes, el no despido, el que la negociación colectiva sea un elemento protector de derechos colectivos individuales, nos los jugamos en la correlación de fuerzas. Y quiero acabar ahí. ¿No estáis viendo vosotros todos los días más periódicos, más televisiones, más radios que cuestionan al sindicalismo confederal? Que nos están diciendo que si cobramos más de la formación, que si no sé qué. Porque el gran objetivo, ¿cuál es? Es que nosotros salgamos debilitados. Eso es lo que realmente la patronal de grandes almacenes ha puesto en la práctica. Yo nada más, y ya, Paco, no os quito más tiempo porque si no me van a echar piedras y cosas de